Su esposa llevaba días, semanas, quizá meses sintiéndose mal. Se quejaba, y él no era capaz de ayudarla. Se sentía impotente, inútil, un cero a la izquierda. En silencio rezaba y trataba de hacer un trato con los dioses para que todos aquellos dolores y malestares que atormentaban a su esposa mejor se le pasaran a él. Él lo soportaría todo eso y más, con tal de que ella volviera a estar sana. Lo peor era que aunque habían visitado a muchos doctores, ellos no encontraban nada realmente, una causa para aquellas enfermedades, nada. Así que, un poco desesperado y escuchando los consejos de algunos amigos, le propuso a su esposa llevarla con un curandero, a lo que su esposa se negó en redondo, y sacando fuerza de su perpetua debilidad, mostró su indignación y su enojo. Reprochó a su marido, diciéndole que minimizaba sus dolencias, que pensaba seguramente que eran invenciones, caprichos masoquistas que se desvanecerían ante la sugestión de tales supercherías. Pero mi amor, nada perdemos por comprobar. Trató de convencerla a él. Sabes que no creo en esas cosas. Además, me da miedo tener que estar frente a frente con un charlatán que invoca a dioses y demonios por igual. El esposo dejó de insistir, pero al paso del tiempo la salud de su esposa se deterioró todavía más. Los doctores seguían diciendo que ella no tenía nada, pero ella se sentía cada vez peor. Así que un día, cuando ella estaba tan enferma y debilitada que no pudo oponer resistencia, la llevó con un curandero, un chamán, un brujo de aspecto escalofriante, cuya sola presencia hacía temblar los huesos y rechinar la quijada. Sin embargo, Teodoro, aquel marido desesperado, estaba decidido a probar. Aquel curandero resultó ser un hechicero que aseguró que había una entidad maligna que se había posesionado de la esposa. ¿Qué quiere decir que Zenaida, mi mujer, está poseída? Sí, contestó aquel curandero. Y si no le sacamos esa entidad maligna, terminará matándola, matará a tu mujer, ya que esa entidad está devorándola poco a poco, devorando el alma de tu esposa. Teodoro, por supuesto, accedió a que se realizara el tratamiento, y aunque ella se desmayaba a ratos y no podía oponerse, cuando estaba consciente gritaba que sentía que la desgarraban por dentro, sentía 1000 cuchillos que se le enterraban en el pecho y una llamarada del fuego del infierno que la incineraba. Teodoro estaba muerto de temor, mirando todo desde un rincón paralizado, hipnotizado por las danzas y cánticos de ese hechicero. El hombre aquel agitaba manojos de hierbas y quemaba cosas que producían un olor tan apestoso y penetrante que sentía que le atravesaba el cerebro. Zenaida lanzó de pronto un grito tan escalofriante que por un momento pareció que podía desplomarse la choza aquella en la que estaban. Zenaida se desmayó y no volvió en sí. El esposo Teodoro se la llevó a su casa y esperó un día, 2 días, hasta que por fin al tercer día ella salió de ese coma extraño y profundo, y aunque ella miraba todo a su alrededor, confundida y con extrañeza, en realidad pues se le veía bien. Ya no había ese rictus de dolor que deformaba su hermoso rostro. A pesar de su perplejidad, ella mostraba una salud innegable, evidente. Se veía sonrojada, llena de vida, igual que como se veía meses atrás, antes de aquel largo episodio de malestares y dolencias que habían destruido la paz de aquel matrimonio. Teodoro se acercó a ella. Le preguntó que cómo se sentía. Le platicó que había estado en coma 3 días y casi llorando le confesó que muchas veces pensó que jamás despertaría y que ella moriría. Zenaida lo escuchó atentamente, pero no lo reconoció. Tampoco reconoció su casa. Se puso a llorar porque decía que la casa que ella recordaba era donde estaba su mamá y que no sabe en qué momento creció tanto porque su recuerdo más reciente
Es de ser una niña de 10 años y estar jugando entre las tumbas del panteón de su pueblo. Poco a poco, Zenaida se fue acordando de retazos en los que crecía, iba a la preparatoria, hacía un viaje a Acapulco con sus amigas, pero no recordaba gran cosa. Pero Teodoro le tenía paciencia y al paso de los días le explicó que pronto se recuperaría, que la memoria que había perdido iría regresando poco a poco, que él ya había investigado en internet y había descubierto que eso de tener amnesia después de una grave enfermedad no era nada raro, y que la mayoría de las veces la memoria regresaba luego de un tiempo. Días más tarde y de improviso, Zenaida preguntó por su mamá, y Teodoro hasta respingó. No podía mentirle, y le tuvo que contar que su mamá se había muerto en la pandemia, y ella no le creyó y lo agarró a golpes, y llorando como Magdalena lo acusó de ser un mentiroso. Dejó de verlo, se encerró en su cuarto y no lo quería ver, no quería vivir con él, decía que no lo recordaba y que era un maldito mentiroso que la llevara con su mamá. Entonces Teodoro la dejó en paz, le dejaba la comida en una mesita fuera de su cuarto y esperó y pasaron 3, 4, 5 días hasta que por fin ella abrió la puerta. Su rostro se veía saludable y el esposo comprobó que aquella enfermedad que la amenazó durante meses con matarla se había retirado por completo, pero esta nueva situación le parecía a Teodoro mucho peor. Un día Teodoro se había encerrado a llorar desesperado porque no sabía qué hacer, y ella abrió la puerta y lo miró. Se sintió culpable y le pidió perdón. Zenaida le dijo que le tuviera paciencia, por favor, que ya había buscado todo lo de la pandemia en internet y que le pareció algo insólito, de novela de ciencia ficción, que ya habían pasado 5 años desde aquello, pero para ella era como si su madre acabara de morir, que la comprendiera, por favor. Teodoro la consoló, con tacto, sin tocarla, dándole su espacio. Le platicó que ella siempre había sido muy buena hija, que cuidó a su mamá hasta el final, sin importarle el riesgo de contagiarse. Añadió que antes de que ella perdiera la memoria, había sufrido mucho, muchísimo por la muerte de su mamá, y que hasta le parecía injusto que ahora tuviera que volver a sufrir y volver a sentir todo ese dolor que parecía que ya iba superando. Aquella vez, Zenaida lloró amargamente, mucho, lloró todo el día, pero esta vez ya no se escondió en el cuarto, ya no se alejó de Teodoro, la pasó con él, sintiendo su compañía como un consuelo, empezando a acostumbrarse a aquel amor silencioso, callado y paciente, que esperaría lo que fuera necesario a que ella se recuperara. Y el tiempo siguió pasando, y un día a ella se le despertó la curiosidad y le preguntó por cosas familiares, por cumpleaños, por festejos, y Teodoro le platicó todo lo que ella quería. A veces hasta novelizaba los asuntos, enaltecía los hechos y los convertía en algo más interesante y en cosas muy felices, al mismo tiempo que le narraba y adornaba el pasado. Teodoro revivía lo más hermoso de su vida. Y claro, él se ahorraba todos los detalles conflictivos y dolorosos, casi sin darse cuenta, pero así fue reuniendo todos los tesoros que tenían en común, los tesoros del pasado, y se los ofreció a su amada, tal y como si le regalara joyas o carretadas de dinero. Y ella empezó a sonreír, por fin. Se le quitó el miedo. Ahora tomaban café por las tardes, y cuando él terminaba de trabajar y llegaba, ella ya lo estaba esperando, y se desvelaban juntos reviviendo recuerdos, siempre cosas amables, divertidas, siempre momentos felices. Teodoro le fue enseñando fotos, tenían miles, pues ambos tenían por costumbre sacar cientos de fotos en cada salida que hacían a la calle, en cada una de las vacaciones que habían tomado juntos. Y Zenaida
Parecía que empezaba a resignarse a su pérdida de memoria y cada vez se veía más serena y las sonrisas se repetían de manera más frecuente. Pero Teodoro no estaba conforme. Quería que ella fuera la misma de antes, que lo amara, quería hacerle el amor. Quería ser su amigo y su amante, como lo era antes de que pasara todo eso. Además, no le gustaba que a veces ella tuviera sueños extraños, pesadillas. Y después de pensarlo mucho, decidió regresar a ver al hechicero, a ese hombre al que le tenía miedo y cierto rencor, porque le achacaba al hechicero las indeseables consecuencias que ahora él tenía que estar pasando, que tenía que estar soportando, las lagunas mentales de su esposa, su frialdad a veces, su alejamiento, cuando se sumía ella en sus pensamientos y él no sabía qué pasaba. Por fin un día se decidió. Salió más temprano de su trabajo y sobreponiéndose al temor, llegó hasta la choza de aquel curandero y le reclamó, le exigió una explicación. El chamán, hechicero, curandero o lo que fuera, le dijo que se calmara, lo sentó en una vieja silla y le dijo que le iba a explicar lo que él pensaba que había pasado. Le dijo que su esposa Zenaida tenía una entidad maligna que se había posesionado de ella desde que era una niña. Esa entidad se la había metido cuando ella jugaba en el cementerio, y aunque al principio debió haber sido un espíritu débil, inocuo, poco a poco fue creciendo y se fortaleció, y pasados los años, aquella entidad maligna ya no podía controlarse a sí misma, era como un tornado enorme que todo lo arrasaba y destruía violentamente. Teodoro le platicó al chamán las terribles pesadillas de las cuales Zenaida despertaba gritando, sin poder recordar nada, solo con aquella sensación de haber estado en un espantoso peligro, de haber estado hundida en un pegajoso y oscuro pantano de incertidumbre. El chamán le dijo que había hecho bien en llevarla con él, porque de no haberlo hecho muy seguramente la entidad maligna hubiera terminado matándola, que se acordara de todas las dolencias que tenía su esposa sin que los médicos le pudieran encontrar nada. Le explicó que ahora que él estaba en calma tenía que escucharlo, que lo que pasaba es que el alma de su esposa siempre estuvo replegada, sometida, y que por eso ahora que ya no existía aquella entidad maligna que la estuvo dominando, por eso Zenaida ya no recordaba nada, pues fue aquella entidad la que estuvo experimentando todo durante esos años, robándole la existencia, y que la mayoría de las posesiones se daban por ese motivo, porque se trataba de almas de difuntos que se negaban a morir, a seguir su camino, y lo único que querían era volver a vivir, y que por eso se adueñaban de las personas, y que aquella nube de vapor apestosa que salió de su mujer era aquel espíritu, pero se fue, y una vez fuera de ella ya no podría volver a regresar, porque era tan inmenso que ya no cabía dentro de ningún ser humano. Teodoro regresó caminando a su casa para poder pensar en todo lo que había escuchado. Se detuvo en una panadería y le compró a Zenaida un pastelillo de chocolate que días atrás había descubierto que le encantaba. Analizó la situación y se preguntó a sí mismo cómo podía sacar provecho de ese caos, qué podía hacer. Y la respuesta de pronto le llegó, diáfana y clara. Ahora él tenía una segunda oportunidad, claro. Todos los errores que había cometido con Zenaida, aquellos pleitos, desacuerdos, reclamos por insignificancias, aquellos días de mal humor, las quejas y las acciones egoístas, habían desaparecido como por arte de magia porque ella no las recordaba. Así es que él podía enamorarla de nuevo. Podía crear en el presente todos los buenos recuerdos que tendrían ellos dos ahora en su futuro. Podría hacer que cada día valiera la pena.
Podría ser una mejor persona, superar todos sus defectos, evitar todo aquello que sabía que a ella le molestaba. Una sonrisa empezó a florecer en el rostro de Teodoro. Ya no estaba preocupado, porque se sentía capaz de realizar aquello. Le entusiasmaba el reto. Se llenó de emoción y la energía que necesitaba de ahora en adelante le llegó a cada paso. Se dijo a sí mismo que si la había podido enamorar una vez, podía lograrlo de nuevo. Claro que sí. Y se fijó una meta. Ese sería el objetivo de su vida, su nueva vida. Y sería hacerla feliz, cuidarla, protegerla, no defraudarla jamás. Y estaba seguro de que ella, tarde o temprano, lo volvería a amar. Y además, intentaría seguir a su lado todos los días de su vida, juntos, siempre juntos. La pesadilla había quedado atrás. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta nueva historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Si es así, por favor, suscríbete al canal porque tenemos maravillosas historias que ya hemos subido y seguiremos subiendo para ti, especialmente para ti que nos escuchas. Hasta la vista, que estés muy bien.